Hola, ¿qué tal? Muy buen día a la hora que se acerquen a este material. Mi nombre es Eric Torres y nos encontramos en el proyecto de Club de Lectura El Baúl del Artista. Agradezco a todas las personas que se han tomado el tiempo de observar los videos anteriores. Les invito a que se suscriban al canal de YouTube o bien se integren al grupo de Facebook El Baúl del Artista, donde podrán encontrar los materiales que vamos revisando. Recuerden que pueden hacer sugerencias sobre lecturas que les gustaría escuchar en este espacio o simplemente seguir los videos y compartir los enlaces con el hashtag El Baúl del Artista, de tal manera que este material viaje lo más posible y llegue a donde tenga que llegar. El día de hoy vamos a continuar con la lectura de esta novela del autor italiano Paolo Giordano, La soledad de los números primos. Este es nuestro fragmento número 10 y como está siendo habitual en la descripción de este video dejaré el enlace de los fragmentos anteriores. 27. ¿Qué pasa, mi amorcito? Preguntó Soledad a Alice, ladeando un poco la cabeza para cruzar su mirada. Desde que Fernanda estaba ingresada, comía con ellos, porque estar solos los dos, padre e hija, frente a frente, les resultaba insoportable. El padre había tomado la costumbre de no cambiarse de ropa al volver del trabajo y cenaba con chaqueta y corbata, que se aflojaba un poco como si estuviera de paso. Mientras cenaba leía un periódico y solo a ratos levantaba la vista para ver si la hija tomaba al menos algún bocado. Comer en silencio era ya norma y solo molestaba a Sol, que se acordaba siempre de los bulliciosos almuerzos de su casa cuando era una niña y no se imaginaba que le esperaba aquel futuro. Alice, que ni siquiera había mirado la chuleta y la ensalada que tenía en el plato, y solo bebía agua, a traguitos, y mirando el vaso que se llevaba a los labios con los ojos viscos, seria como si tomara un medicamento, se encogió de hombros y dirigió a Sol una fugaz sonrisa. Nada, que no tengo hambre, contestó por fin. Su padre volvió la página nerviosamente y antes de posar de nuevo el periódico en la mesa, lo sacudió con ímpetu y echó un vistazo al plato intacto de la hija, aunque nada dijo. Empezó a leer desde la mitad y sin entender de qué iba, el primer artículo que cayó bajo sus ojos. Sol, añadió Alice. ¿Sí? ¿Cómo te conquistó tu marido? La primera vez, digo. ¿Qué hizo? Soledad dejó de masticar un momento y luego prosiguió más lentamente para tomarse su tiempo. Lo primero que le vino a la memoria no fue el día que conoció a su marido, sino la mañana en que se levantó tarde y, descalza, lo buscó por toda la casa. Con los años, todos los recuerdos de su vida conyugal se habían concentrado en aquellos pocos instantes, como si el tiempo compartido con su marido no hubiera sido sino el preludio del fin. Recordó que aquella mañana se había quedado mirando los platos sin fregar de la noche anterior y los cojines en desorden del sofá. Todo estaba exactamente como lo habían dejado y se oían los mismos ruidos de siempre. Sin embargo, algo había en la disposición de los objetos, en el modo como la luz incidía en ellos, que la dejó clavada en medio del salón con el alma en vilo. Y de pronto supo, con una claridad abrumadora, que él se había ido. Dio un suspiro de afectada nostalgia y contestó: Todos los días me recogía en el trabajo y me llevaba a casa en bicicleta y me regaló unos zapatos, sí, blancos, de tacón alto. Sonrió y con los dedos indicó la longitud del tacón. Preciosos. El padre de Alice soltó un resoplido y se rebulló en la silla, censurando tácitamente aquel tema de conversación. Alice se imaginó al marido de Soledad saliendo de la zapatería con la caja bajo el brazo. Lo conocía por la foto que ella tenía colgada sobre la cabecera de su cama, en cuyo cáncamo había insertada una ramita de olivo. Así distrajo un momento su pensamiento, aunque no tardó en ocuparlo de nuevo Matía, para no dejarlo ya. Había pasado una semana y seguía sin llamarla. Pues iré ahora mismo, se dijo. Pinchó y comió un poco de ensalada. El vinagre le escoció los labios, para que su padre viera que se alimentaba, y aún masticando se levantó de la mesa y dijo: Tengo que irme.
Enarcando las cejas, su padre repuso, ¿y se puede saber a dónde a estas horas? A donde yo quiera, contestó desafiante Alice, pero bajando el tono aclaró, a casa de una amiga. Él movió la cabeza, dando a entender que le daba igual. Por un instante Alice lo compadeció, viéndolo allí tan solo con su periódico, y tuvo el impulso de darle un abrazo y contárselo todo y pedirle consejo, pero al instante la misma idea la sobrecogió. Dio media vuelta y se dirigió resueltamente al baño. Su padre dejó el periódico y se frotó los párpados cansados. Sol se recreó otro ratito con el recuerdo de los zapatos de tacón alto, tras lo cual lo relegó de nuevo al olvido y se levantó para quitar la mesa. De camino a casa de su amigo, Alice puso la música alta, pero si al llegar le hubieran preguntado qué escuchaba, no habría sabido decirlo. De pronto estaba furiosa. Sabía que iba a estropearlo todo, pero también que no había remedio. Al levantarse hacía un rato de la mesa, había superado el invisible límite más allá del cual las cosas ocurren por sí solas. Lo mismo le había pasado cuando el accidente de esquí, en que bastó que desplazara hacia adelante el centro de gravedad unos milímetros para acabar cayendo de cabeza en la nieve. A casa de Matía solo había ido una vez y no pasó de la sala de estar. Aquel día, mientras Matías subía a mudarse a su habitación, cambió con la madre unas embarazosas palabras. La señora Adele, sentada en el sofá, la miraba con un aire inquieto, casi alarmado, como si el pelo le ardiera o algo parecido, y ni siquiera atinó a invitarla a tomar asiento. Alice tocó el timbre de los Balosino Corboli hasta que el piloto rojo se encendió, como dando el último aviso. El interfono crepitó un instante y la voz de la madre de Matías contestó asustada. ¿Quién es? Soy Alice. Perdone la hora, pero ¿está Matías? Al otro lado hubo un silencio nervioso. Alice tuvo la desagradable impresión de ser observada por el objetivo del interfono y se echó todo el pelo por el hombro. La puerta se abrió con un chasquido eléctrico y Alice, antes de entrar, lo agradeció sonriendo a la cámara. En el vacío vestíbulo del edificio, sus pasos resonaron con ritmo de latir cardíaco. La pierna coja parecía más muerta que nunca, como si el corazón se hubiera olvidado de irrigarla. La puerta del piso estaba entornada, pero no había nadie esperándola. Alice pidió permiso y entró. Matías salió del salón, se detuvo a no menos de 3 pasos de ella y sin mover un miembro le dijo, Hola, hola. Siguieron quietos, examinándose, como dos perfectos desconocidos. Matía, que calzaba pantuflas, había montado el dedo gordo del pie sobre el vecino y los oprimía entre sí y contra el suelo como si quisiera aplastarlos. Perdona si... Pasa, dijo Matía con voz mecánica. Alice quiso cerrar la puerta, pero la palma sudada le resbaló por el pomo del latón. Sonó un portazo que hizo retemblar las maderas y Matía tuvo un arranque de impaciencia. ¿A qué ha venido? Se preguntó. Tuvo la sensación de que la Alice sobre la que acababa de hablar a Denis no era la misma que ahora se presentaba en su casa sin avisar. Era una idea absurda y quiso conjurarla, pero no logró superar aquella sensación de fastidio. Se le ocurrió una palabra, acorralado, y recordó cuando su padre lo derribaba sobre la alfombra y, aprisionándolo entre sus brazos enormes, le hacía cosquillas en la barriga y las costillas. Él se desternillaba hasta enrojecer. Alice lo siguió al salón. Los padres de Matías esperaban en pie, formando un pequeño comité de bienvenida. Buenas, lo saludó ella, encogiéndose de hombros. Hola, Alice, contestó Adele, aunque sin moverse del sitio. Pietro, en cambio, cosa inesperada, se acercó y le acarició el pelo. Cada vez estás más guapa. ¿Qué tal tu madre? Adele, que esbozaba una sonrisa fija, se mordió los labios, lamentando no haberlo preguntado antes ella. Alice se sonrojó, pero no queriendo parecer melodramática, contestó. Como siempre, ahí sigue. Deséale lo mejor de nuestra parte, dijo Pietro, y los cuatro se quedaron mudos.
El padre de Matía miraba a Alice como si fuese transparente, y ella trató de disimular su cojera equilibrando el peso sobre las dos piernas. De pronto, tomó conciencia de que su madre no conocería ya a los padres de Matía y lo sintió, pero aún sintió más ser la única en darse cuenta. Id arriba si queréis, dijo al final Pietro. Alice sonrió a Adele, inclinó la cabeza ante Pietro y salió del salón. Matía se había adelantado y llegó antes a su cuarto. ¿Cierro? Preguntó ella al entrar, sintiendo que el valor la abandonaba de pronto. «Ujú». Matías se sentó en la cama y cruzó las manos sobre las rodillas. Alice paseó la mirada por la reducida habitación. Los objetos aparentaban no haber sido tocados nunca, parecían pulcramente expuestos en el escaparate de una tienda. No había nada superfluo, ni fotos en las paredes, ni muñecos infantiles conservados como fetiches, nada que transmitiese esa sensación de familiaridad y cariño que suelen tener las habitaciones de los adolescentes. Alice, que tenía la cabeza y el cuerpo hechos un lío, se sintió fuera de lugar. Sin pensarlo realmente, dijo, «Un cuarto muy bonito. Gracias». Sobre sus cabezas flotaba una gran burbuja llena de cosas que tendrían que decirse, y los dos miraban al suelo para no verla. Apoyándose contra el armario y deslizándose por él, Alice se sentó en el suelo, la pierna sana flexionada sobre el pecho. Procuró sonreír. «Bueno, ¿qué se siente al ser doctor?» Matías encogió los hombros y esbozó una media sonrisa. «Nada especial. Nunca estás satisfecho, ¿eh?» «Eso parece». Alice emitió un murmullo afectuoso y pensó que no había razón alguna para sentirse violentos, aunque de hecho lo estaban, de una manera invencible. «Y eso que últimamente te han pasado un montón de cosas». «Así es». Alice dudó en decirlo, pero lo soltó con la boca seca. «Algunas de ellas bonitas, ¿o no?» Matías encogió las piernas y pensó, me lo temía. Sí, algunas. Sabía muy bien lo que debía hacer. Levantarse, sentarse a su lado, sonreír, mirarla a los ojos y besarla. Pura mecánica, trivial sucesión de acciones que lo llevarían a aplicar su boca sobre la de ella. Aunque en aquel momento no le apetecía, podía hacerlo, podía confiarse al automatismo del acto. Quiso levantarse, pero no pudo, como si la cama, superficie pegajosa, lo retuviera. Una vez más, Alice actuó por él. ¿Puedo sentarme a tu lado? Él asintió con la cabeza y se apartó un poco sin necesidad. Ayudándose con las manos, Alice se puso en pie. Sobre la cama, en el sitio que Matías había dejado libre, había una hoja escrita a máquina y plegada como un acordeón en tres partes. Al cogerla para apartarla, Alice observó que estaba escrita en inglés. ¿Y esto? Me ha llegado hoy, una carta de una universidad. Ella leyó el nombre de la ciudad, escrito en negrita en la esquina superior izquierda, y los ojos se le empañaron. ¿Y qué te dicen? Me ofrecen una beca. Alice sintió un mareo y palideció. ¡Guau! Dijo aparentando alegría. ¿Para cuánto tiempo? 4 años. Ella tragó saliva. Seguía de pie. ¿Y vas a aceptar? Musitó. Aún no lo sé, contestó él como excusándose. ¿Tú qué harías? Alice permaneció con la hoja en la mano, la mirada perdida. ¿Tú qué harías? Repitió él, como si creyera que no lo había oído. ¿Que qué haría? Contestó ella, en un tono repentinamente duro que casi sobresaltó a Matías. Sin saber por qué, Alice pensó en su madre, ingresada en el hospital, aturdida a base de fármacos. Miró impasible el papel y tuvo impulsos de romperlo, pero lo dejó de nuevo en la cama, donde tendría que haberse sentado ella. Sería conveniente para mi carrera, se justificó Matías. Ella asintió con la cabeza, seria, sacando la barbilla como si en la boca tuviera una pelota. Bueno, pues, ¿a qué esperas? Vete. Total, aquí no hay nada que te importe, me parece, murmuró.
Matías notó que se le hinchaban las venas del cuello, quizá porque iba a llorar. Desde aquella tarde en el parque siempre se lo parecía como algo que se le atragantaba. Al parecer, sus conductos lacrimales, tanto tiempo obturados, se habían abierto por fin y todo lo que llevaba dentro pugnaba por salir. Con voz algo trémula dijo, pero si acepto, tú me... ¿Yo te qué? Y lo miró como si mirase una mancha en la colcha. Yo los siguientes 4 años me los imaginaba de otro modo. Tengo 23 años, mi madre está agonizando y yo... Movió la cabeza. Aunque a ti esto te importa muy poco, solo piensas en tu carrera. Era la primera vez que utilizaba la enfermedad de su madre para atacar a alguien y no se arrepintió. Lo miró como si le pareciera más pequeño. Él no replicó. Repasaba para sus adentros las instrucciones para respirar. Pero descuida, prosiguió ella, que ya tengo a alguien a quien le importa. En realidad venía a decírtelo. Hizo una pausa durante la cual no pensó nada. Las cosas ocurrían de nuevo por sí solas. Volvía a rodar por el barranco, olvidada de frenar con los bastones. Se llama Fabio y es médico. No quería que tú, pues eso, lo dijo como una mala actriz, con una voz postiza, sintiendo que las palabras le raspaban como arena, y mientras lo decía, escrutó la cara de Matías buscando un atisbo de decepción al que aferrarse. Pero él tenía los ojos demasiado oscuros y no pudo apreciar el relámpago que los cruzó. Se convenció de que a él le era indiferente y sintió que se le helaba la sangre. En voz baja, rendida, dijo, Me voy. Matías inclinó la cabeza y se volvió hacia la ventana cerrada para eliminar por completo a Alice de su campo visual. Aquel nombre, Fabio, caído del cielo, se le había incrustado en la cabeza como metralla y solo quería que ella se fuera. Vio que hacía una noche clara y supuso que soplaría una brisa cálida. Las pelucillas blancas de los chopos revoloteaban a la luz de las farolas como grandes insectos sin patas. Alice abrió la puerta y él se levantó. La acompañó, 2 pasos detrás, hasta el rellano de la escalera. Ella se miró distraídamente el bolso para ver si lo llevaba todo, para ganar un poco más de tiempo. Murmuró que sí y subió al ascensor. Y cuando las puertas se cerraban, se dijeron un adiós que nada significaba. 28. Los padres de Matía estaban viendo la tele sentados en el sofá. Ella con las piernas acurrucadas bajo el camisón, él con las piernas estiradas y cruzadas sobre la mesita, el mando a distancia en el muslo. Alice se había ido sin despedirse, ni siquiera pareció notar que estaban allí. Matías se detuvo ante el respaldo del sofá y dijo, He decidido aceptar. Adele se llevó la mano a la cara y miró a su marido, desconcertada. Pietro se volvió a medias y miró a su hijo como se mira a un hijo adulto. Bien hecho. Matías volvió a su habitación. Recogió la carta de la cama y se sentó al escritorio. Sintió que el universo era una superficie elástica que se expandía y aceleraba bajo sus pies, y por un momento temió que se rompiera y lo dejara caer al vacío. Buscó a tientas el interruptor de la lámpara y la encendió. De los 4 lápices que había alineados peligrosamente al borde del escritorio, escogió el más largo. Con un sacapuntas que sacó del segundo cajón, empezó a afilarlo, inclinado sobre la papelera. Al acabar, sopló la fina viruta adherida a la cónica punta. La hoja en blanco ya la tenía preparada. Puso la mano izquierda sobre el papel con los dedos bien abiertos y deslizó por el dorso la afiladísima punta de grafito. Estuvo en un tris de clavársela en el punto donde 2 venas del dedo medio confluían. Por último, la levantó lentamente y soltó un hondo suspiro. Escribió en la hoja, To the kind attention of the Dean. 29. Fabio la recibió en la puerta, con las luces de rellano, recibidor y salón encendidas.
y al pasarle ella la bolsa de plástico en que traía el helado, le apretó los dedos y le dio un beso en la mejilla como lo más natural del mundo, y le dijo, porque de verdad lo pensaba, que el vestido le sentaba de maravilla, y siguió preparando la cena sin dejar de mirarla. Sonaba una música que Alice no conocía y que él no había puesto para que escucharan, sino para completar un escenario perfecto pensado al detalle. Había dos velas encendidas y la botella de vino ya estaba abierta. La mesa estaba muy bien puesta para dos, con el filo de los cuchillos hacia adentro para significar que el comensal era bienvenido, como ella sabía porque su madre se lo había enseñado de pequeña. El mantel de la mesa, blanco, no tenía una sola arruga, y los dobleces de las servilletas plegadas en forma triangular coincidían a la perfección. Alice se sentó a la mesa y contó los platos del servicio para saber cuánto había que comer. Esa noche, antes de salir, había permanecido mucho rato encerrada en el baño, mirando absorta las toallas que Soledad cambiaba todos los viernes. En el mueble con tablero de mármol encontró el estuche de maquillaje de su madre y decidió pintarse. Lo hizo medio a oscuras y antes de pintarse los labios olió la barra. El olor no le recordó nada. Había querido cumplir con el rito de probarse vestidos y lo hizo con 4 distintos, aunque ya desde el día anterior tenía elegido cuál ponerse, el que vistió en la confirmación del hijo de Ronconi, y que su padre juzgó impropio para tal ocasión porque le dejaba al descubierto los brazos y la espalda hasta más abajo de las costillas. Con aquel vestidito azul puesto, cuyo escote sobre la piel clara parecía una sonrisa de satisfacción, y sin calzarse todavía, había bajado a la cocina para recabar la opinión de Sol, alzando las cejas con ansiedad. La criada le dijo que estaba radiante y le dio un beso en la frente, a riesgo, como Alice temió, de estropearle el maquillaje. Fabio se movía por la cocina con agilidad y al mismo tiempo la cautela de quien se sabe observado. Alice bebía sorbitos del vino blanco que él le había servido y notaba en el estómago, vacía desde hacía al menos 20 horas, como pequeños estallidos provocados por el alcohol. Una sensación de calor se difundía por sus venas. Le subía poco a poco a la cabeza y conjuraba el recuerdo de Matía como marea que barre la playa. Sentada a la mesa, observó atentamente el tipo de Fabio. La neta línea que separaba su pelo castaño del cuello, las caderas no muy estrechas y los hombros que abultaban bajo la camisa. Acabó pensando en lo muy segura que debería sentirse la mujer a quien aquellos brazos estrecharan con fuerza, sin darle elección. Había aceptado la invitación por lo que le había dicho a Matía y porque, ya estaba segura, no conocería nada más parecido al amor que lo que allí encontrase. Fabio sacó del frigorífico una pastilla de mantequilla y cortó un pedazo de al menos, según estimó Alice, 80 o 90 gramos. Luego lo echó a la sartén en que previamente había hecho el risotto con setas, con lo que se disolvió liberando todas sus grasas saturadas y animales. Apagó el fuego y siguió removiendo con un cucharón de madera otro par de minutos. Listo, dijo al fin. Se secó con un trapo que colgaba de una silla y, sartén en mano, se dirigió a la mesa. Alice echó una ojeada despavorida al contenido de la sartén. Para mí poquísimo, dijo, haciendo con los dedos el gesto de una pizca justo antes de que cayera en su plato una enorme cucharada de aquella pasta hipercalórica. ¿No te gusta? Es que soy alérgica a las setas, mintió, pero lo probaré. Fabio pareció frustrado y dejó un momento la sartén suspendida en el aire. Vaya, lo siento, no lo sabía. No importa, de veras, repuso Alice sonriendo. Si quieres te hago... Ella lo acalló cogiéndole la muñeca. Fabio la miró como un niño que mira un regalo. Lo probaré, en serio. Él sacudió la cabeza. De ninguna manera. ¿Y si te sienta mal? Retiró la sartén y Alice no pudo evitar sonreír.
La siguiente media hora la pasaron hablando ante los platos vacíos y Fabio tuvo que abrir otra botella de vino blanco. Alice tenía la grata sensación de que perdía trozos de su ser con cada trago que daba, y a la vez que experimentaba aquella levedad de su cuerpo, sentía la maciza presencia del de Fabio sentado enfrente, los codos apoyados en la mesa y la camisa arremangada hasta mitad del antebrazo. La imagen de Matía, que tanto la había traído de cabeza las últimas semanas, vibraba débilmente en el aire como cuerda de violín algo floja o nota disonante en medio de un acorde. Bien, consolémonos con el segundo plato, dijo Fabio entonces. A Alice estuvo a punto de darle un soponcio. Había supuesto que no habría más, pero sí, Fabio se había levantado de la mesa y sacaba del horno una bandeja con 2 tomates, 2 berenjenas y 2 pimientos amarillos, rellenos con lo que parecía carne picada y pan rallado. Los colores eran alegres, pero viendo el tamaño desmesurado de aquellas verduras, ella se las imaginó al punto metidas, enteritas como estaban dentro de su estómago, como piedras en el fondo de un estanque. Elige, le ofreció Fabio. Alice mordió el labio y señaló tímidamente un tomate, y él, pinzándolo con el tenedor y el cuchillo, lo sirvió en su plato. ¿Qué más? Nada más. Eso sí que no, no has comido nada, y con lo que llevas bebido, Alice lo miró y por un instante lo odió profundamente, como odiaba a su padre, a su madre, a Sol y a quien quiera que llevase la cuenta de lo que comía, pero se rindió y señaló una berenjena. Esta. Fabio se sirvió una ración de cada verdura y las atacó no sin antes mirarlas con satisfacción. Alice probó el relleno con la punta del tenedor. Además de carne, enseguida reconoció huevo, queso fresco y parmesano, y rápidamente calculó que un día de ayuno no bastaría para compensar. ¿Te gusta? Preguntó Fabio con una sonrisa y la boca medio llena. Buenísimo. Se armó de valor y tomó un bocado de berenjena. Reprimió las náuseas y siguió comiendo bocado tras bocado y sin pronunciar palabra hasta que se la terminó. Pero no bien dejó el tenedor junto al plato, le entraron ganas de vomitar. Fabio hablaba sin dejar de servirle vino y ella asentía dando cabezadas mientras la berenjena le bailaba en el estómago. A todo esto, él se lo había comido todo, mientras que a ella aún le quedaba el nauseabundo tomate relleno. No podía trocearlo e ir escondiendo los trozos en la servilleta sin que él la viera, pues aparte de las velas ya medio consumidas, nada había que la tapara. Se acabó también, bendita fuera, la segunda botella de vino, y Fabio, no sin dificultad, se levantó de la mesa con intención de abrir una tercera. Se llevó las manos a la cabeza y le dijo en voz alta, por favor, señorita, ya está bien de beber. Y a Alice, y Alice le rió la gracia. Fabio buscó en el frigorífico y los armarios, pero nada, no encontró más botellas. Me parece que mis padres se las han soplado todas. Tendré que bajar al sótano. Rompió a reír sin motivo y Alice rió también, por mucho que al hacerlo le doliera la tripa. Tú no te muevas de aquí, ordenó él, señalándola con el dedo. Descuida, contestó ella. De pronto se le había ocurrido una idea. No bien desapareció Fabio, cogió el pringoso tomate con los dedos y, teniéndolo bien lejos de la nariz para no aspirar más su olor, fue al baño. Echó el pestillo, levantó la tapa del váter y le pareció que la limpia taza le sonreía, como diciéndole, ya me encargo yo. Examinó el tomate. Era grande y quizá convenía trocearlo, pero como también estaba blando, pensó que pasaría y lo echó tal cual. El tomate cayó con un plof, a punto de salpicarle el vestido azul, y fue a parar al recodo del desagüe, donde quedó medio escondido. Alice tiró de la cadena y el agua cayó como lluvia salvífica, solo que, en lugar de desaguar por el conducto, empezó a llenar la taza con un inquietante borbolleo. Retrocedió espantada. Le flaqueó la pierna coja y a punto estuvo de irse al suelo. Se quedó mirando cómo el agua subía y subía
hasta que de pronto se detuvo. Se oyó el ruido del depósito. La taza estaba llena hasta el borde. La superficie del agua límpida temblaba un poco y dejaba ver en el fondo el tomate encajado en el mismo sitio. Alice estuvo mirándolo al menos un minuto, a la vez espantada e intrigada. Al cabo, oyó que abrían la puerta del sótano y reaccionó. Contraída la cara con asco, cogió la escobilla y la hundió en el agua para tratar de desalojar el tomate, pero éste no se movía ni a la de tres. ¿Y ahora qué hago?, se dijo, y casi sin darse cuenta tiró otra vez de la cadena. Ahora sí que el agua desbordó la taza y empezó a esparcirse por el suelo, formando un charquito que llegó a lamerle los elegantes zapatos. Desesperada, accionó la palanca del depósito, pero el agua no cesó de fluir ni el charco de expandirse, y si ella no hubiera interpuesto la alfombrilla, habría llegado a la puerta y por debajo al cuarto contiguo. Finalmente, el depósito dejó de descargar. El tomate seguía allí abajo, intacto, pero el agua del suelo dejó de extenderse. En una ocasión, Matías le había explicado que una superficie de agua cesa de expandirse en el momento preciso en que su tensión la mantiene cohesionada, como formando una película. Alice observó el estropicio, bajó la tapa del váter, como quien se da por vencido, y se sentó en ella. Se llevó las manos a los ojos cerrados y rompió a llorar. Lloraba por Matía, por su madre, por su padre, por toda aquella agua, pero sobre todo por sí misma. Quiso llamar a Matía, pedirle auxilio, pero el nombre se le enredó en los labios, endeble, pegajoso. Fabio llamó a la puerta. Ella no se movió. Ali, ¿estás bien? Podía ver su silueta por el cristal esmerilado de la puerta. Se sorbió la nariz, aunque sin hacer ruido. Se aclaró la voz y contestó. Sí, sí, ya salgo. Miró a los lados desorientada, como preguntándose qué hacía allí. La taza seguía goteando, al menos en tres puntos distintos, y por un momento deseó ahogarse en aquellos milímetros de agua. Bien, vamos a dejar nuestra lectura hasta aquí. Este es el fragmento 10 de La soledad de los números primos de Paolo Giordano. Ojalá que lo disfruten. Gracias.